Antena Aragón. Bien, suena la sintonía que nos lleva, en este caso, a analizar también las cuestiones políticas que en estos momentos generan opinión, son motivo de reflexión, pasan por varias cuestiones que les vamos a contar a continuación cuando ustedes vean y escuchen nuestro sumario. Las recientes ayudas al funcionamiento anunciadas por el presidente Pedro Sánchez esta semana han generado discordia en Aragón. La Diputación Provincial de Zaragoza pide que la provincia sea también beneficiaria de las ayudas. ¿Ha abierto Sánchez la caja de Pandora a la desigualdad entre provincias? Los socialistas estudian presentar enmiendas a la ley trans sobre la autodeterminación de género de menores y la violencia intragénero. Mientras Podemos se planta ante esta intención. ¿Es esto lógico? ¿Es un avance real de la sociedad? El gobierno rompe el mercado del gas en pleno aluvión de clientes a la tarifa subvencionada. ¿Se está gestionando la crisis energética con criterio desde el gobierno? Todo esto y mucho más lo tratamos en la tertulia de hoy. Bien, pues son cuestiones que afectan y de qué manera al territorio y también a, título personal, ¿no? En la factura energética. Para hablar precisamente de estas cuestiones en los estudios, dos comentaristas que, yo entiendo que poco a poco van a ser como parte de la casa también. Representando a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Manuel Arnal, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido de nuevo. Gracias. La echábamos de menos. Gracias por estar con nosotros. Y en este caso, acompañándole también, hoy nos vamos hasta la provincia de Zaragoza, concretamente hasta el de Huela de Liesto, su alcalde, Arcadio Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues qué un placer tenerla de nuevo. Fíjese, además en este caso le hemos buscado también, porque no podemos olvidar que el de Huela de Liestos es un municipio, con una densidad de población baja, pero que está en la provincia de Zaragoza. Y con esto damos paso al primer tema. Las recientes ayudas al funcionamiento anunciadas por el presidente Pedro Sánchez esta semana han generado discordia en Aragón. Diario Aragonés. La DPZ reclama que las ayudas laborales por la despoblación se extiendan a las empresas de la provincia de Zaragoza. La Diputación Provincial de Zaragoza pide que la provincia sea también beneficiaria de las ayudas. Europa Press. El PP exige extender las ayudas al funcionamiento empresarial a las comarcas de Belchite, Daroca, Aranda y Ribera Baja. Hasta el momento, Cuenca, Soria y Teruel, argumentando falta de densidad de población, han conseguido estas ayudas dirigidas a las reducciones fiscales de las empresas. La Vanguardia. Sánchez pide a Teruel Existe que no caiga en reproches de agravio territorial. Teruel Existe exige todos los máximos, mientras que el Partido Popular critica la medida. ¿Ha abierto Sánchez la caja de Pandora a la desigualdad entre provincias? Lo preguntamos en la tertulia de hoy. Arcadio Muñoz, alcalde de Aldehuela de Liestos, comarca de Daroca. ¿Ha abierto Sánchez la caja de Pandora? ¿Ha abierto un melón entre provincias? ¿Qué sensación tiene usted? Me parece estamos con lo de siempre. Ayudas, ¿qué tipo de ayudas van a venir? ¿Pero para qué empresas? Si no hay empresas. Yo he oído que da ayudas para ayudar a empresas. Sí. Pero es que no hay empresas en la comarca de Daroca prácticamente, quitando Daroca, que hay muy pocas empresas, nosotros, los demás pueblos, es que no hay empresas. ¿Por qué no centran más las ayudas? Es que no es dinero, no es cuestión tampoco de traer más de dinero, porque no sirve para nada, porque tenemos dinero de la Diputación Provincial. La cuestión es dar servicios, lo digo siempre, dar servicios, montar empresas. Y te voy a decir una empresa que pueden montar, pues una ganadería. Y resulta que una persona que quiere montar un pastor que venga de fuera, que quiera montar una ganadería, no tiene ayudas. Sin embargo, tiene ayudas un señor que ha tenido ovejas hace 20 años. Entonces, ¿qué estamos? Que me digan a mí qué dinero van a dar, ¿para qué? Dinero como da la Diputación, que luego lo gastan en hacer piscinas, en hacer centros deportivos, piscinas que van 2 días, y pistas de pádel que las utilizan un día. Entonces, ¿para qué sirve para eso? ¿Para montar pistas de pádel? Porque dime qué empresas han montado aquí. La Diputación ha dado más dinero que nunca. Dime qué empresas han montado en la zona de Daroca. Dime qué empresas han montado.
señor Arnal. Yo creo que, como de costumbre, aquí se están mezclando muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos. Es evidente, que, como decía Arcadio, que hay veces que las ayudas tienen que estar muy bien dirigidas, ¿no? Yo recuerdo, y Arcadio se acordará, de los famosos planes de desarrollo rural y los LEADER, que, por cierto, financiaban también a los promotores que quisieran lanzarse en el territorio, hacer actuaciones para precisamente fijar población. Y, por cierto, los líderes estaban muy enfocados a zonas muy despobladas. Muy despobladas. Uno de los líderes que funcionó en su día muy bien fue precisamente el de la zona de Daroca, creo recordar, ¿no? Sí. Ese modelo era un buen modelo porque surgía de abajo, surgía de los promotores locales, de los ayuntamientos, de las asociaciones culturales y demás del territorio. Habría que funcionar con ese modelo. Y luego hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice, ¿no? Una cosa es la despoblación y otra cosa es el nivel de renta. Si hay que ayudar a la despoblación, es evidente que lo fundamental es garantizar que los que están ahora no se vayan con un nivel correcto de servicios públicos. Eso es lo primero. Y segundo, seamos muy prudentes porque se puede dar una paradoja, ¿no? Que haya ayudas que generen, si esto no se mide bien, digamos, competencia desleal entre empresas. Hay que ser muy prudente, ver muy bien dónde van las ayudas. Está bien, y sobre todo miremos la renta, miremos dónde hay renta, dónde hay gente con los criterios de demografía, dónde hay población que necesita inversión para quedarse y para procrear a sus hijos allí, con tranquilidad. Eso hay que analizarlo muy bien, porque si no, todo lo que se haga puede ser fallido. Me quedo con esta exposición. Es más, imaginaba que la renta saldría. Por eso mismo el Partido Popular en la provincia de Zaragoza esta semana ofrecía rueda de prensa con varios alcaldes del territorio. Vamos a escuchar al alcalde de Llueca, Ignacio Herrero, que hablaba en este sentido. Escuchen, vean. La verdad que decepción sería la palabra, porque vemos que en Teruel no se aplica lo que se había solicitado, que era el 20% de todos los costes laborales, sino que solo se aplica el 20% para contingencias comunes, e incluso en algunos casos solamente el 5%, no está claro si incluye autónomos. Y luego también decepción porque ya en mayo del 2021 el Gobierno de Aragón, a instancias de una propuesta del Partido Popular en las Cortes, solicitaba al Gobierno de España que incluyese a las comarcas, la comarca de la Aranda, en la que me incluyo, y otras más, como la de Belchite, Daroca y la Ribera Baja del Ebro, las incluyese porque así lo permitía la directriz europea. Después de haberlo solicitado en mayo de 2021, este anuncio ahora ya a finales de 2022, que todavía no está claro, y que nos hayan dejado fuera, pues la verdad que hay decepción. Decepción porque se habla mucho de la España vaciada, de la lucha contra la despoblación, muchos estudios, muchos foros, y la verdad que nos sentimos estafados. Estamos hartos ya de tanto estudio, tanto foro y tanto congreso. Necesitamos realidades, y la realidad para ayudarnos es esta, la fiscalidad diferenciada, para que las empresas y los autónomos que están en el territorio. Fiscalidad diferenciada. Aquí hablaba, por ejemplo, el alcalde de Llueca, bueno, pues que el 20% del total de las ayudas no llegan en su totalidad, y decepción porque no hay fiscalidad, por ejemplo, en la renta. Oye, si todos lo tenemos tan claro, ¿qué es lo que está fallando? Porque el presidente del Gobierno no ayuda en este caso, no ofrece directamente un descuento en el IRPF en aquellas poblaciones que tengan menos de 5.000 habitantes. Señor Arnal. Primero hay un marco normativo europeo. Hay que pensar de que estas ayudas surgen en los países nórdicos con una despoblación tremenda. Y luego ha habido ayudas a determinadas cuestiones, por ejemplo, la ganadería de montaña y agricultura de montaña, que también tenían sus vías de ayuda. Aquí lo que había que sentarse es en un pacto de Estado, evidentemente que tienen que estar las comunidades autónomas, que es las que tienen sus competencias, sentarse seriamente y esto sustraerlo del debate preelectoral en que vivimos, no nos engañemos. Las últimas tertulias siempre sale lo mismo. ¿En dónde estamos? Estamos en la pomada electoral, preelectoral, ¿no? Entonces se distorsiona todo mucho. Y luego hay que diferenciar. Por ejemplo, el caso de Llueca es comprensible porque ha sufrido la crisis del Cazao. Era un pueblo, entre comillas, boyante, y ha sufrido con toda la comarca de la Aranda un varapalo.
de desindustrialización, además de pequeño nivel, eran pequeñas empresas familiares. Entonces habrá que ver caso a caso, zona a zona, porque a nadie se le escapa que determinadas poblaciones de Teruel, por mucho que las queramos decir que tienen problemas, estaríamos hablando incluso Teruel Capital o Alcañiz, habrá otros problemas, ¿no? Pero estaríamos hablando a ver de qué nivel de renta tiene que haber. Ha habido inversiones multimillonarias en determinados sitios, en otros no. Tendría que haber un equilibrio territorial. Y el equilibrio territorial requiere sentarse. Si estamos hablando a nivel de Aragón, no sé, ya Soria y eso se me escapa, o Guadalajara, pero a nivel de Aragón requeriría un gran acuerdo, primero de los aragoneses, de los estamentos aragoneses, y luego a partir de ahí para arriba. Arcadio Muñoz, que hablaba también el alcalde de Illueca, de que se habla mucho de la despoblación. Bueno, pues es que usted, por ejemplo, ¿no? En su municipio ha patrocinado un documental para hablar de la despoblación. Sí, esto es una actividad cultural que no tiene nada que ver con la actividad empresarial. Es una cosa menor, por así decirlo. Ahora, yo, centrándome en lo que decía el compañero, ¿sí? Yo creo que la culpa de todos los males la tiene el señor Sánchez. Los pactos que hizo con Bildu y los pactos que ha hecho con los catalanes. Entonces, ya luego quedan las migajas. Qué curioso, le van a dar dinero Soria, Teruel y no sé qué otro por Cuenca. Y Zamora. Zamora, como nos ha quejado, también estaba dentro de la pero es Castilla y León, ya nos ha quejado, se ha quedado sin nada. Este señor reparte dinero a las grandes, a los socios, y lo que sobra, estos que se cae, este de para que se calle, toma, esto, llévate este dinero. Pero eso no es el plan. Lo que dices tú, lo que dice mi compañero de hacer un gran pacto, un pacto de Estado, imposible. Ahora, pacto de Estado, imposible. ¿Por qué no? Porque tiene unos socios del gobierno que no admiten nada, que quieren todo para ellos. Vamos con una exposición que también ha tenido lugar esta semana, bueno, de nuevo en el Senado, otra de las cámaras, donde cada vez que comparece Feijóo o Sánchez, los medios retransmitimos, y aquí hago un poquito de autocrítica para que el señor Arnal, que también está en esa pomada que dice usted, bueno, pues los medios retransmitimos en streaming la intervención de uno, la intervención de otro, pero luego no retransmitimos ninguno más, automáticamente dejamos. Pues no, nosotros hemos retransmitido también el de Teruel Existe, y terminaba la intervención, ojo, que va a ser muy curioso, de esta manera. Escuchamos a la senadora Beatriz Martín. Vaya al territorio y vea cómo está Andorra. Sabe cómo está. Y sabemos que se llega, pero necesitamos muchas más cosas. Y por último, Hacienda, pues ahí sí que hablaremos de cifras, porque los presupuestos hay que ir por delante y hay que sumar mucho esas cantidades. Y por último, darle 2 minutos al senador de Ciudadanos, porque no quiero quitarle tiempo. Sí que me gustaría decirles que el Gobierno dicen que están cumpliendo, estamos a un casi 46% de cumplimiento del acuerdo de investidura con Teruel Existe, y me gustaría pedir perdón por la expresión que voy a utilizar, porque espero que en este año que queda cumplan lo que queda del acuerdo de investidura, porque como dice un buen amigo en mi tierra y me entenderán muchos aragoneses, cumplen, pero jodo como cuesta. Pues esta fue la intervención, terminó precisamente con esta cuestión. Nos parecía, bueno, simpática, sobre todo porque este cumple, pero jodo como cuesta, nos recordaba a un famoso congresista, en La Bordeta, que también tuvimos y que evidentemente dejaba una expresión muy, muy maña. Bien, y aquí precisamente les voy a pedir también opinión. Más allá que esas ayudas, bueno, a la participación activa de Teruel Existe en toda la decisión política también. Y quiero ir a parar un poco donde iba el señor Arnal. ¿Es Teruel la gran beneficiada en esta legislatura? ¿Nos estamos pasando al conceder ayudas y en la búsqueda de ese territorio, ese equilibrio territorial? ¿No está siendo así? Una servidora o este medio de comunicación está dando una percepción equivocada. ¿Qué sensaciones tienen ustedes para con Teruel, con este gobierno y con el de Sánchez, señor Arnal? El problema es en qué criterios empleamos, ¿no? ¿Qué criterios? Está la despoblación, 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ese es un criterio, pero también hay que emplear el criterio de renta media. Y otro criterio en el caso de Teruel y concretamente en cuencas mineras, que es lo que recogía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética Justa, que es precisamente la transición justa con los territorios que han dependido de un monocultivo, en este caso industrial, que era la industria, y qué transición se hace. Y luego hay que hacer un balance de inversión.
¿qué es lo que se ha recibido en estos últimos años en dinero contante y sonante? No voy a meter el dedo en la llaga, pero hace poco salió el balance, el Tribunal de Cuentas auditó y dijo en determinadas cuestiones lo que había en provincia de Teruel. Pero no nos olvidemos, hay bolsas, yo siempre digo lo mismo, aquí hay que incidir en la renta media, en las bolsas de pobreza, en las bolsas de pobreza infantil, y a partir de ahí lanzarse a otras cuestiones. Porque si no, corremos el riesgo, y perdón que barra para mi casa, que son los barrios, hombre, con barrios como Las Fuentes, con renta media inferior a 11.000 euros, yo le pediría a algunos políticos prudencia en sus diagnosis catastrofistas de su territorio. Aragón es muy grande, Zaragoza es muy grande, Teruel también, Huesca, y mucha prudencia, porque podemos llevarnos auténticas sorpresas de nivel de inversión y de nivel de renta real. Bien, pues usted no va a meter el dedo en la llaga, pero ya lo meto yo, que además tenemos aquí, en este caso, al alcalde de Aldehuela, que pertenece a un municipio de una de las comarcas con densidad de población baja, comarca del Campo de Daroca, y donde además es de la provincia de Zaragoza. ¿Está Teruel siendo la gran beneficiada de este gobierno? Yo creo que sí. Yo he hecho una comparativa, la Diputación Provincial de Teruel y la de Zaragoza. Prácticamente Teruel va por encima de la de Zaragoza, pero vamos, en todos los niveles. Las ayudas de Teruel son bastantes más numerosas que las que de Zaragoza, las que vienen a Zaragoza. A nivel provincial de los pueblos, bastante más los que vienen, pero muchísimo más a Teruel va. El pan que decías antes, es Teruel. Hay dinero que solamente va a Teruel. A Zaragoza no va nada. Se queja el presidente de la Diputación de que tiene razón. Aquí está el presidente de la Diputación, el señor Rando de Calamocha, que prácticamente se lleva todo. Es que se está llevando todo. Y de hecho, está poniendo Calamocha en el mapa, en lucha con Calatayud. Cuidado, Calamocha, que está subiendo. Así como ahora está de capa caída, va bajando, Calamocha va subiendo, pero ojo, a todos los niveles. Lo está poniendo, se está llevando todo. Lo que decías de la renta de los barrios y tal, sí. Mira, en mi pueblo, por ejemplo, hay rentas de agricultores que está por encima de la media, bueno, que ganan dinero. Sin embargo, hay agricultores, señores mayores, que hay muchos mayores, que cobran 500 euros, Ojo, 500 euros. Y ahora di que la PAC, que cobran, que esos señores, que son la PAC, que se la den a los agricultores, ¿de qué van a vivir esos señores con 600 euros? Si les quitan la PAC. Claro, señor Arnal, porque tan malo es estar en una zona muy despoblada como estar en una muy poblada. El problema es peliagudo, ¿no? Porque la estadística oficial sirve para algo. Cuando uno ve la estadística de Aragón, hay comarcas enteras que son rentistas, viven de la renta. De la renta. O sea, de pensiones y subsidios, como la PAC. Viven de eso, ¿no? Y encima se junta que no son, digamos, poblaciones que no tienen futuro porque no hay mujeres en edad fértil para tener niños. Con lo cual, la situación es, digamos, explosiva a futuro, ¿no? Yo creo que es donde hay que hacer el esfuerzo. Y además los que conocemos el territorio, porque soy presidente de la Federación de Barrios, pero por mi trabajo lo he desarrollado siempre prácticamente en el mundo rural, conocemos el territorio, sabemos que hay zonas, digamos, hay escala de colores, pero hay zonas negras y hay que actuar en esas zonas negras. Porque cuando se hizo la comarcalización, que se hizo con ese espíritu de empezar a llevar la gestión directa conociendo los problemas, se ha quedado un poco corto, algunos que dirán mucho corta, y habría que empezar a darle otra vuelta. Hemos duplicado funcionarios, No, pero también se ha duplicado presupuesto, ¿no? En determinadas cuestiones. Entonces, lo que hay que empezar es a darle otra vuelta pegados al territorio. No en la ciudad, evidentemente, pero pegados al territorio. Señor Arcadio, continúe con su exposición. Sí. Hemos duplicado presupuesto y funcionarios. Sí, comarca de Daroca, 2 millones y pico de presupuesto. Más de la mitad para pagar los sueldos a 60 funcionarios. Que concretamente en mi pueblo no hay ningún servicio en la comarca. Hay un servicio, recogida de basuras, que me saldría mejor si contratara una empresa yo, por mi cuenta. O sea, servicios de la comarca, Daroca y Herrera y pueblos grandes, los demás, ningún servicio, no dan nada. O sea, yo lo he dicho muchas veces, si mañana las cierra, yo creo que
que ganaríamos para invertir en otra cosa. Creo que si la cerraran, nos harían un favor grande. Un invento creo que fue del PAR el invento, pero que también el PP se apuntó y todos se han apuntado. Vale, vamos a cambiar de tema y bueno, y si queremos hasta de género. Ahora verán por qué. Siguiente tema. La ley trans ha desatado el mayor cisma ideológico en el PSOE desde las primarias de 2017. En ellas, Pedro Sánchez regresó a Ferraz y se impuso a Susana Díaz. El Confidencial. La ley trans vuelve a dividir en dos al PSOE con una lucha de poder en el feminismo. Los socialistas estudian presentar enmiendas a la ley trans sobre la autodeterminación de género de menores y la violencia intragénero. El Mundo. Ley trans, una polémica norma que permite al menor pedir el cambio de sexo desde los 14 años. Mientras Podemos se planta ante esta intención. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avisado a los socialistas, está muy preocupada por la posibilidad de que presenten enmiendas que vuelvan a cuestionar aspectos centrales de la ley, como el reconocimiento a la libre autodeterminación de la identidad de género. El País. Los socialistas estudian presentar enmiendas a la ley trans sobre la autodeterminación de género de menores y la violencia intragénero. Si la ley se aprueba, se puede cambiar de sexo en el DNI con la mera declaración del interesado, sin 2 años de hormonación y aval médico. ¿Es esto lógico? ¿Es un avance real de la sociedad? Lo preguntamos en la tertulia de hoy. Bueno, pues en este caso no es pomada electoral, es una realidad. Está siendo esta ley una de las principales crisis que está teniendo en estos momentos el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El PSOE no tiene intención de modificar los aspectos más polémicos de la ley. ¿Opiniones? Señor Muñoz. Yo creo que lo modificará el PSOE al final. Sí, porque está cogido, están los presupuestos. Ahora, mira, antes de comenzar, una cosa muy curiosa, imaginaos que una persona de la corona quiere ser hombre. De la corona real, de la... Sí. ¿Qué pasa? Entonces... Pues que pueda ser que pueda acceder a la jefatura del Estado. Exactamente, o que pueda... ¿eso qué pasa? Entonces, y otra cosa, un menor que no puede votar, 16 años, puede decir mañana, oye, que me quiero llamar Maripili. Y eso lo tienen que... De hecho, un juez de Orense me parece que es, que ha dictado una sentencia de que reconoce a un ¿Sí? que de 12 años. Entonces, yo desde luego lo cuento, o es una cosa para matar el tiempo, como es la memoria histórica, que también ya es otra cosa, y es igual. Yo creo que van a lanzar las dos cosas, memoria histórica y son temas que estamos con otras cosas. Hablan de este problema. Ten en cuenta que está la sanidad saturada ahora, en este momento. Vamos a dedicarnos a lo de siempre, no a estas cosas que no lo entiendo de verdad. Fíjense, con la nueva ley, los menores de 16 años pueden hacerlo libremente, los de 14 van a necesitar, de 14 a 16, 14 y 15, vaya, el consentimiento de sus padres, y si tienen 12 o 13 años, hasta los 14, la autorización de un juez. Y aquí, claro, se une, ¿no? La tolerancia, el respeto, la cuestión ética. Señor Arnal, ¿cómo lo ve usted? Personalmente es un debate que a mí me supera, y además yo creo que tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Sí. Porque hay situaciones, sí, Arcadio, hay que ser prudentes porque hay situaciones personales, vivenciales. Esto afecta a personas, las leyes afectan a las personas, ¿no? No, y si se está debatiendo es porque ocurre. Efectivamente, porque ocurre. Es un porcentaje del 1 por 10.000, se está hablando de unos porcentajes, digamos que... Pero la democracia se caracteriza por la protección precisamente de los vulnerables y dar solución a problemas, ¿no? Esto, a lo mejor... haría falta un poco de sosiego, un poco más de sosiego. Esto también afecta el debate preelectoral, estamos hablando del final de la legislatura, hay compromisos electorales que se quieren cumplir, pero yo quiero ser prudente porque se está banalizando determinados problemas y se está poniendo, digamos, el foco en lo anecdótico y no en la problemática real. La problemática real de esas personas que les afecta esta situación. Que no olvidemos que no es un tema de criterio, se está derivando al tema de criterio, pero hay otras consideraciones psicológicas profundas, etcétera, etcétera. Y yo
como no soy un especialista, y luego respeto mucho el debate que tienen las propias organizaciones de mujeres con este tema. Sí, sí. Recuerdo que nosotros tenemos compañeras organizadas en mujeres vecinales, que por cierto en Gijón están teniendo el encuentro estatal en este fin de semana. Son ellas también muy prudentes en el planteamiento para evitar precisamente una conflictividad que no tenía que tener esto, tenía que ser también no un pacto de Estado, pero sí tendría que haber un consenso mínimo de bases de por dónde ir tirando, y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Pero no quiero... Es que son temas muy delicados. Es un tema muy delicado y no voy a extenderme más. Sí, pero está en contra, pero por ejemplo, el feminismo está en contra, no sé, cómo queda con esto, y la violencia. Ten en cuenta, la ministra Calvo, por ejemplo, está en contra de esto. Feminista reconocida en el PSOE, la ministra Calvo. Sí, Carmen Calvo. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta al feminismo y afecta a la violencia doméstica también. Hay dos temas en estos momentos que provocan seria división. Una cosa es esto, y otra cosa es el tema de la prostitución. Por cierto, prostitución de hombres y de mujeres, y de mujeres y de hombres. Y la ley trans es en dos que estamos haciendo a veces... Bidireccional. Es bidireccional, ¿eh? Cuidado, porque vamos siempre a poner el ejemplo, digamos, entre comillas, más chusco, y sin embargo nos olvidamos que la ley trans es de dos géneros, ¿eh? Afecta a dos géneros, ¿eh? Entonces, habría que ser bastante prudente, porque además son debates muy vivos, no solo aquí, sino en toda Europa. A mí lo que me sabría mal es que nos lanzáramos a ser pioneros, que nos pasáramos de frenada con unos derechos fundamentales que tendrían que ser recogidos en el marco europeo. Pero mira cómo se vive esto, cómo se vive este tema, por ejemplo, cómo se vive en los barrios de aquí, los barrios de aquí de Zaragoza, a cómo se vive en los pueblos. Este tema en los pueblos, tú ahora vas a un bar del pueblo o haces una charla, o las letras, y la gente dice, con gente de 80 años, gente de 60 años, es un tema que prácticamente, yo creo que en los pueblos no interesa para nada, absolutamente para nada. Aquí sí que está la gente muy movida con el tema ese. En los pueblos es que no es... siempre me dicen a mí, hay cosas más importantes que esto. Como te decía antes de unirlo a la memoria histórica, que sacan ahora José Antonio, que me parece muy bien, hay cosas más importantes. O es que estamos un poco dejando... Y esto son cosas que se ponen para no hacer otras, pienso yo. No sé. Con los temas que, fíjate, es más importante el tema que hemos tratado antes que esto. Lo de estructuras para el dinero que venga a las provincias, que se salga de... Sin embargo, estas son cosas que no sé si estamos... Primero, no estamos preparados. Y ojo, si entra a gobernar el PP, te ha dicho que lo va a quitar. Sí, el PP ha dicho que la ley se deroga automáticamente. Lo quitará. Y sí que es cierto que, bueno, aquí tenemos también las dos visiones, las que llega del territorio y la que tenemos en la ciudad. Yo sería prudente con el tema de los pueblos, porque los que hemos habitado una temporada en un pueblo, llevar una vida, digamos, diferente en el pueblo era irse del pueblo, y muy lejos. Y la familia detrás, Cuidado, que se han vivido situaciones muy duras con este tema de la identidad sexual, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Por eso digo que hay que bajar a la casuística personal, a qué situaciones se están dando, para buscarle solución. Esto no es una ley para fomentar la transexualidad, es otra cosa. Por eso mismo, señor Arnar y señor Arcadio, ustedes me contestan ahora, pero por eso mismo, en un tiempo donde hay pues una precampaña, unos meses antes de las elecciones, oye, es que los ciudadanos quieren saber cuál es el ideario y el imaginario y cuáles son las decisiones que se tomarían para poder depositar correctamente su voto. Yo creo que más allá de la crisis que lleve también el gobierno, el PSOE tiene que posicionarse para sí o para no. ¿Debe ser más claro? No se posiciona de momento. Yo creo que no sé si se va a posicionar. Está un poco por Podemos, pero yo creo que no se tiene miedo. Si se posiciona mal y si no se posiciona también. Lo tiene muy crudo, ¿eh? Señor Arnar. Yo siempre cuento el caso curioso, que es evidente, de personas que votaron en el Parlamento no al matrimonio igualitario y al año se casaron. No voy a dar nombres porque había conocidos diputados y responsables políticos, por cierto, del partido que se opuso. Esos otros niveles. Esto es evidente que el PSOE está en el gobierno
es parte del gobierno y de la mayoría que lo tiene que votar, ¿no? Estamos viendo los movimientos, de hecho la diputada por Madrid es diputada por Madrid, una de las diputadas históricas del Partido Socialista, que en su día promovió la ley de la primera ley que no fue non nata. Hubo un borrador, pero luego no salió. Es un debate que lo bueno que tiene esto es que haya debate también en la sociedad, para que se sepa de lo que estamos hablando. Lo importante es saber de lo que se está hablando, ¿no? Y sobre todo mucho respeto a las personas, que están en esa situación, mucho respeto, porque, como he dicho antes, la democracia es esto, respetar también a las opciones personales dentro del marco general, ¿no? No nos olvidemos de esta realidad también, las expectativas. Porque ha dimitido la diputada trans, Carla Antonelli, ha dimitido. Con lo cual, yo entiendo que esta diputada, evidentemente, para hacer una sociedad mejor, para generar al final el cambio en las políticas, tendría unas expectativas con esta ley que está pasando ahora, ¿no? Ella es la primera que se baja del carro. Esto es muy significativo. Lo vamos a dejar aquí y, si les parece, seguimos con otro tema. En este caso pasa también por el otoño y la energía. Vean. El gobierno rompe el mercado del gas en pleno aluvión de clientes a la tarifa subvencionada. Se disparan las consultas de los usuarios que solicitan la tarifa regulada de gas. Las ayudas del gobierno desatan un trasvase masivo de clientes a la tarifa regulada de gas. El Ejecutivo ha decidido pagar la mitad del recibo con dinero público a cualquier usuario que se acoja a la tarifa TUR sin tener en cuenta su renta. ¿Se está gestionando la crisis energética con criterio desde el gobierno? Lo contamos a continuación. Criterios, crisis energética, preparándonos, nuevo paquete de medidas anticrisis, comunidades de vecinos, y ahora leemos en las páginas salmones, en las de La Economía, porque esto no ha sido portada ni titular de los principales periódicos, pero sí de las de Economía, bueno, pues que hay una serie que está habiendo una fuga masiva a otra tarifa, porque se conoce que el 50% de esa tarifa la va a subvencionar el gobierno central, con lo cual las personas que buscan una tarifa buscan la llamada tarifa TUR para que al final la factura energética sea más económica. Sensaciones, opiniones que tienen todo esto. Señor Muñoz. En ese caso entras tú en el tema económico después de la factura. Yo voy a centrarme en las declaraciones del presidente ayer por la tarde. Que yo sepa que quiere hacer un canal verde desde Cataluña hasta Marsella. Que eso dura 8 años, Cuidado. Es una cosa. Otra cosa, están ahora con la energía esta eólica y los molinos y todas esas cosas que están poniendo vueltas. Pero vamos a ver. Es que es increíble esto, ¿no? Ponen molinos, llenan todo el túnel de molinos, y sin embargo, tú vas al monte. Ahora, la gente de mi pueblo que cosechan no pueden pegar fuego al campo. Control, a ver si me entiendes, no se puede. Ni se puede tocar los animales. Ojo la ley de animal, que como es una mascota y la lleves por ahí y vas a pedir con ella, te ponen una multa, Eso da, cuidadito, eso da para otro. Cuidado lo que está pasando, Cuidado. Que va todo en rollo. Pues yo te digo que la energía, hemos llegado tarde la energía. A lo mejor es el momento de abrir Andorra y las centrales nucleares, tantas que nos quejamos. Porque claro, estos señoritos que les gusta la calefacción, dicen, oye, central nuclear, digo, ¿a que te gusta tener esa calefacción? Pues claro, es que volvemos a la estufa de antes. Entonces lo que te digo yo, llenar todo el monte de molinos, llenar todo, y ahora este canal, que no me lo creo, que en 8 años ya nos hemos helado todos los inviernos, desde luego. Y lo de la factura de la luz también, me imagino que la gente se dejará ahora de estar en la regulada y se marchará a la libre, me imagino. La gente que tenga un contrato de la luz. Eso estamos hablando. Por supuesto. Es que va a ser... No lo veo, y claro, como del presidente Sánchez no me creo nada, porque de hecho ya sabéis que es un mentiroso compulsivo, ¿no? Siempre no me creo nada de él. Desde luego lo que me dicen, no me creo nada. ¿Qué va a hacer el canal ese? No me lo creo. Hasta que no pase no me creo. Es una persona que no es creíble. Vamos a pedir la opinión del señor Arnal y hablamos de ese corredor verde, que además es noticia de... Yo soy incrédulo también, pero no seguidor tanto. del BOE y del BOA. Y del Diario de las Comunidades Económicas Europeas, seguidor, por la cuenta que nos trae. Primero voy a hacer un acto de fe. Yo no me cambié. Yo he tenido mi factura de la luz y de gas, porque yo tengo calefacción individual, siempre con la regulada. El problema es cuando se vendieron motos y eran triciclos, porque
la publicidad de las compañías fue engañosa en su día y con una letra pequeña. Esto no lo digo yo, lo dice la Unión de Consumidores y de la UCA Aragón, con la cual, por cierto, tenemos un acuerdo estratégico, los vecinos, precisamente para informar y evitar estas situaciones que se daban. Yo digo, al resultado, lo que diga el señor Sánchez va al BOA. ¿Es bueno para las comunidades de vecinos que tienen calefacción individual? Que, por cierto, salió este tema un día en uno de los debates. ¿Es bueno sí o no? Sí, evidentemente, porque va a abaratar. ¿Es bueno tener la tarifa de último recurso, la TUR? ¿Es bueno sí o no? ¿Para una familia normal? Sí, es bueno. Otra cosa es que se ha hecho con criterios no de renta, sino para todos café. Lo mismo que la bajada de los 20 céntimos por litro cuando vas al surtidor. ¿Sí? Por cierto, he estado unos días en Francia y allí te lo aplican también en el mismo surtidor. Lo mismo, los mismos 30 céntimos. O sea, aquí 20 aquí. Más 10 de las compañías y en Francia los mismos 30 céntimos. ¿Se está garantizando que este invierno las familias no pasen frío? Sí, se está garantizando con las medidas. Pues bienvenidas sean. Que luego hay que entrar en el debate que había que ser para arriba, para abajo, un poquito más, un poquito menos, pero lo importante era garantizar el suministro. Los depósitos están llenos de gas. Se garantiza que hasta finales de enero, no solo por España, sino en toda la Unión Europea, va a haber gas a un precio. El gas está cayendo, curiosamente. Aquí también se dijo que esto iba a ir por las nubes. Hay que tirar en este caso no de hemeroteca, sino de radioteca, porque se decía que esto, la escalada, bueno, pues está cayendo. De hecho, ha habido barcos metaneros que no han podido descargar porque no había sitio donde meter el gas en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que han sido unas medidas que ha habido que tomarlas rápida. Todavía no hemos enchufado la calefacción en España, ahora empezaremos a enchufarla. Y yo creo que son buenas medidas y sobre todo que ayuda a la parte más vulnerable de las familias, teniendo en cuenta además que estamos en un contexto, hay que decirlo, de inflación ya controlada, pero que está superando el 8 y pico, que parece ser que va a ser el final de año por el ganado. Claro, la realidad es que en ese paquete de medidas que ha anunciado Sánchez, como bien decía usted, más allá de que esté bajando el gas, bueno, va a subvencionar al 50% a aquellas compañías que estén dentro de la tarifa TUR. Y la realidad es que el resto de los ciudadanos y habitantes de a pie, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos cambiar a la tarifa TUR para que me salga todavía más barato? Esa es la realidad. La pregunta es ¿por qué se cambió ese ciudadano a la libre? Porque hizo caso de unas campañas que decían que la libre era más barata. Y efectivamente, hubo una época que coincidió que era más barata. Curiosamente, porque con esto del mercado eléctrico hay curiosidades. Cuando se potencia la tarifa libre, resulta que la electricidad bajaba. Ahora que sube, ya no se potencia la tarifa libre. ¿Por qué? Porque evidentemente es más cara. Uno cuando hace el cálculo medio de lo que ha pasado con las familias que no se pasaron al mercado libre y han salido ganando. No, pero es que desde este miércoles las comunidades de vecinos que dispongan, hablo de comunidades de vecinos, de caldera de gas centralizada y con control individual, no hay que olvidar. Y que estén dentro de la tarifa TUR es donde van a tener ese beneficio. Sí. Y ahí que haya un cambio masivo, evidentemente, porque es evidente. Es evidente. Es evidente. También a nadie se le escapa que detrás de esto está que las compañías, las grandes compañías suministradoras han estado jugando con unos márgenes tremendos. Y lo que hace estas medidas, no solo aquí, sino en Francia, en Alemania, lo que hacen es dar un bajonazo a esos beneficios para que las compañías se ajusten a la realidad. Es más, yo leyendo esta información, leyendo estas informaciones, también me surge una pregunta, ¿no? Que bueno, no somos futurólogos, pero bueno, ¿es posible que dentro de todo esto estén dirigiendo a las comunidades de vecinos a una tarifa y aquellos que disponen de caldera individual a otra para que el mercado se equilibre? Yo creo que no. Yo, comentando lo que me decía mi compañero, dice que está un poco controlado lo del gas, ya no está bajando. De subida, bajando. También está bajando el barril. ¿Baja la gasolina? El barril ha bajado esta semana. Baja el gasoil, ha subido. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Está bajando todo, pero sin embargo no baja nada. Tú vas a echar al surtidor, vale igual. No lo entiendo. El barril ha bajado, estaba a 140. Yo tengo que estaba a 92, pero la gasolina ves igual. Hasta más cara el gasoil. He visto casi 2 euros, que ya está bien, Entonces,
Que lo que dices de lo de la luz, yo creo que sí, lo de equilibrar claro, eso pasa como ahora la subida de las pensiones, que ha sido a tabla rasa, todos igual, que cobra 2.000 y pico, se va a poner 3.000. Las clases que dices tú, las clases de los barrios que andan, pues si se aplica a todo el mundo igual, la ventaja es para todos igual. Yo creo que se debiera aplicar las clases que no pudientes, aplicar otro tipo de... Hay gente que no puede. Digo yo, tú que estás de presidente de los barrios. Entonces, yo también en los pueblos. Pero no es para todo el mundo igual. No es igual un agricultor de mi pueblo que tiene a la mesa un soldazo que un señor que te comenta antes 600 euros. ¿Cómo va a pagar este año la calefacción ese señor? Eso... No puedes hacer una cosa, dar para todos igual. No se puede para todos igual. Hay gente que cobra 600 euros y gente que cobra 2.800. Hablo de pensiones, ¿eh? Ya no te digo cargos políticos. Pero en fin, eso... Personalmente, para mí y para mi federación, el criterio de renta tiene que ser fundamental. También es verdad que son medidas provisionales, ¿eh? No nos olvidemos, que pone la fecha en que ya no se va a hacer esto, ¿eh? Pone una fecha. Empieza tal fecha, pero también pone cuándo se acaban estas medidas, que se puedan prorrogar, podrán pasar otras cuestiones y demás. En principio a final de año y a final de año. Final de año son medidas a que pueda para, ser 3, estamos hablando, salió en septiembre, creo recordar. Sí, hasta el 30 de diciembre con previsión a que pueda ser. Efectivamente, estamos hablando de 3 meses, no nos engañemos, son 3 meses. Lo mismo que lo de la gasolina. Pero hay previsión de que luego pueda ser más. Hay previsión que pueda ser más o pueda ser menos, porque esto en estos momentos vamos un poco a salto mata. Optimista. Lo fundamental es, por ejemplo, en el tema eléctrico, que se va a aumentar las ayudas a las personas, a las familias vulnerables, que se les va a digamos, la factura eléctrica. Afortunadamente tenemos un nivel de estado de bienestar, digamos, todo es mejorable, pero tanto en la pandemia como en esta crisis económica derivada de la guerra se está viendo que hay que trabajar más porque si no los índices de pobreza se nos van a disparar, y todas estas medidas, siempre que vengan acompañadas para el tema de las familias vulnerables, y esa famosa frase que es manida, pero no por manida es cierta, que nadie se quede atrás, ¿no? En todas estas cuestiones, que nadie se quede atrás. Muy podemita esa frase. Bueno, vamos a seguir. Simplemente, me tengo que despedir, pero sí que quiero, porque además lo ha sacado el señor Muñoz, para ver sensaciones, ¿no? Acuerdo entre España, Portugal y Francia para una nueva interconexión entre la península ibérica y Europa, una tubería por mar entre Barcelona y Marsella para transportar energías verdes como el hidrógeno verde, algo por lo que también estamos sacando pecho aquí en Aragón. Usted ha dicho que esto dura solo 8 años. Sí, no, dura 8 años para ponerlo a funcionar. Hay que estar 8 años hasta que funcione. Hasta que funcione. Ahora esto me recuerda. Se anuncia ahora, pero hasta dentro de 8 años. Hasta 8 años no puede funcionar. En 8 años, fíjate tú, se ha muerto, bueno, no somos como otro COVID, aquí no queda en el apuntador. Entonces, no entiendo 8 años. Esto, de todas maneras, esta tubería famosa, a mí me recuerda mucho cuando el trasvase que compró todo el señor Aznar y nos hizo el trasvase del Ebro. Esto es igual, esto no se va a hacer. Yo creo que no se va a hacer. Un anuncio, podría hay que tomar una efímero. decisión antes, hay que tomar otra decisión. Otra cosa, esto no puede ser. Hay que hablar con quien sea, con Rusia, con lo que sea, aunque seamos. Y porque esto no se puede estar aquí 8 años, porque en 8 años cambia mucho la sociedad. Sensaciones de esta noticia que sí que, bueno, pues ha llegado hace unas horas. Se veía venir. Se veía venir. Precisamente esta semana hemos tenido un debate en la Federación con un profesor de la Universidad de Zaragoza, especialista en tema de gas y de producción energética, ¿no? Y ha salido este tema colateral. Él apostaba, de hecho ya Bruselas ha estado trabajando en Bruselas hace años y ya se apostaba, si recuerdas en el anterior debate con Ramiro, con el diputado de Ciudadanos, sí. Salió este debate, ¿no? Entonces Francia se oponía a los 2 ramales que iban a cruzar el Pirineo por motivos medioambientales, y Francia siempre ha defendido el por mar. Que son los kilómetros, son un poco más de kilómetros, pero más fácil de ejecución y medioambientalmente más barata y medioambientalmente más sostenible, ¿no? Que haya un acuerdo entre Portugal, España y Francia, yo digo que es bueno, ¿no? Bueno. Al menos nuestra unión. Que hay que leer lo que decía la segunda letra, dice, verde mientras no esté desarrollada la tecnología del hidrógeno. Mientras transportará gas. Arcadio, hay que leerlo todo. Mientras transportará gas. Hasta que transporte hidrógeno, transportará gas. Y une
Barcelona con Marsella, ¿no? Y con Marsella se conectan las redes que vienen de Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que haya garantía en Europa de que la guerra esta, la maldita guerra, si durará lo que tiene que durar, pero que los europeos tengamos independencia energética garantizada. Y eso tampoco se hace en un año, ni en 2, ni en 3, ¿no? Pero si se empiezan a tomar esas medidas y luego no nos engañemos, con los franceses somos socios estratégicos para bien y para mal, dejemos los sitios de Zaragoza aparte, pero llevamos muchos años de socios estratégicos, económicos también. Hay que recordar que siempre cuando viene hay un presidente del gobierno de España, los primeros viajes que hace es a Marruecos, Francia y demás. ¿Por qué? Porque son los vecinos y esto es un buen acuerdo de buena vecindad y además de mucho futuro, porque lo del hidrógeno, todos los especialistas dicen que la energía del futuro va a ser el hidrógeno. Si los franceses se olvida que también nos queman los camiones cuando vamos con la fruta, Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí la cuestión porque tengo que despedir, pero que está siendo una tertulia constructiva y muy, muy, muy bonita. Así que yo les doy las gracias a los dos por venir un día más con nosotros y, bueno, pues por lanzar también, ¿no?, un poquito la opinión que les merece. Son ustedes valientes y arriesgados. Así que gracias, señor Arnal, gracias, señor Muñoz. Muchas gracias. Vale. Bueno, dejamos esta tertulia, como les contamos, con la opinión de nuestros contertulios de hoy. Hemos tratado estas cuestiones, las que son ahora actualidad. Les espero en más programas analizando más temas.